Buenos días a todos. Muchas caras nuevas y a mí me encanta, me encanta. Porque he notado una cosa, que aumenta la temperatura y mejora el tiempo y empieza a venir gente. A ver, yo creo que hay una relación directa con eso, ¿no? También porque las personas se desplazan y todo lo demás. Pero me parece que hay una relación directa entre lo que es aumento de la temperatura, mejoría del clima y la iglesia que empieza a recibir muchas visitas. Y aquí, a vosotros que no he podido saludar a cada uno personalmente, incluso personas que estoy viendo por primera vez, aquí es vuestra casa. ¿Sí? Que es vuestra casa. Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos y aquí estamos encantados de poder recibiros y yo encantado aquí de una vez más estar compartiendo estas palabras. Eh, Me gustaría que inclináramos nuestros rostros y hiciéramos una breve oración. Querido amante Padre Celestial, gracias porque en ese momento nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra, poder estudiar y ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Gracias porque también sabemos que a través de transmisión online, a través de internet, personas van a poder ver ese mensaje desde otras partes, no aquí físicamente, incluso en otros momentos. Y gracias por esto, por esas bendiciones, Señor. Pedimos que vengas con tu espíritu a abrir nuestros corazones para poder entender esas palabras, porque si abrimos la Biblia y simplemente leemos sin el auxilio y sin la guía de tu Espíritu, serán solamente palabras en un papel. Pero sabemos que la Biblia es capaz de producir reales cambios en nuestra sociedad y reales cambios en la vida de cada una de las personas. Así que pedimos tu Espíritu en nombre de Jesús. Amén. Siempre para mi esposa es un misterio de lo que voy a hablar cada sábado. Mi esposa siempre dice, ¿de qué vas a hablar el sábado? Yo digo, no te lo digo, que vas a saber ahí al momento, ¿sí? No hay mucho secreto en realidad, porque voy a seguir un poco de la idea de lo que había hablado la vez anterior. Los que no habéis estado, la vez anterior estuve hablando sobre una, una idea que era lo que llamamos los principios, ¿sí? De nada sirve que nosotros entendamos o tratemos de vivir un estilo de vida y tratar de entender, por ejemplo, palabras de la Biblia, que es lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, si nosotros no entendemos lo que realmente son los principios. El principio tiene que pasar por el primer versículo. El primer versículo de la Biblia que todos sabemos de memoria y tan poco podemos entender y comprender. ¿Qué era? A ver, lo sabemos de memoria. ¿Cómo era? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya está. Y a partir de ese momento, una vez que puedes digerir lo que significa esto, todo lo demás es pan comido. Si puedes digerir que Dios pudo haber creado la tierra, si puedes digerir y puedes entender que Dios a través de este hecho milagroso y fuera de lo común y fuera de lo que es la comprensión humana, puedes entender cualquier cosa que pasa en la Biblia. Entonces, lo que es la apertura del mar rojo, lo que es la resurrección de Lázaro, lo que es Jesús andando sobre el agua, todo esto es comprensible si puedes entender el primer versículo. Me acuerdo que yo quise incluso seguir un poco lo que era el primer capítulo de Génesis, pero me he quedado solamente en el primer versículo y no pude salir. Hoy vamos a seguir un poco más, pero quisiera que nosotros entendamos una cosa. Nosotros no vamos a entender todo de lo que es la Biblia si nosotros no pasamos por Génesis. Y si nosotros no entendemos ciertas cosas que fueron escritas de forma clara en el principio, claro, en Génesis, nosotros no vamos a poder seguir lo que se explica después. Cada una de las palabras del libro de Génesis fue colocada con un propósito. Y cada una de las palabras tiene su lugar. Y cada una de esas palabras tiene un mensaje. ¿Sí? Esas palabras son palabras que no fueran escritas simplemente de la imaginación de cada uno, a pesar de que todo es una cosa totalmente distinta para nuestra mentalidad actual, nuestra mentalidad del siglo XXI. Y entendemos también que Génesis no es un libro de historia, no es un libro, vamos a decir, no es un libro de ciencia, no es un libro de biología. Porque si vamos y leemos el capítulo 1, que es donde escribe Dios como el creador de la tierra, el capítulo 1, él está explicando todo el proceso de la creación de la tierra solamente en
pocos versículos, aquí en 31 versículos. 31 versículos explica lo que es la creación de la tierra, la creación de los mares, la creación de la geología, de lo que es la biología, para que después a partir del segundo versículo ya empiece directamente con lo que es la creación del hombre y a través de lo que es, pasa rápidamente a lo que es la creación y lo que llega a lo que es su pueblo escogido, a lo que es Israel. ¿Sí? Entonces, es muy curioso que lo que vemos en el libro de Génesis, que Dios pasa mucho más tiempo explicando lo que es la vida de Abraham, la vida de José, que por ejemplo, explicando lo que es el mismo proceso de la creación. Y aquí va el problema, porque si nosotros queremos tratar de entender lo que es la creación, podemos crear un montón de teorías y un montón de cosas, pero el problema es que ninguna de las teorías sale de personas que han estado en aquel lugar. Es imposible. Yo no estuve ahí, yo no sé qué es lo que ha pasado. Yo sé las evidencias, pero yo no tengo exactamente la respuesta exacta porque yo no estuve ahí y nadie ha estado en ese lugar. Vamos al capítulo 1. Vamos al final del capítulo 1 y quiero introducirlos al capítulo 2, porque en el capítulo 1 nosotros vemos a Dios como el creador, pero el capítulo 2 te presenta a Dios como una forma distinta. Te presenta a Dios como un cirujano, como un jardinero y como un agente de bodas. ¿Cómo puede esto? Pues vamos allá. Y me gustaría que antes de la introducción del capítulo 2, vayamos al capítulo 1. Vamos al final del capítulo 1. Justo, no pasaré cada uno de los detalles de los versículos, pero vamos al final, que es donde vamos a tener la introducción del capítulo 2. ¿Sí? Vale. El versículo 24 del capítulo 1. El 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Versículo 25. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Ahora bien, según lo que nosotros acabamos de leer, parece que toda esta vida biológica, todo lo que fue, toda la vida biológica, incluyendo al hombre, todo fue creado en un solo día. Fue creado en el sexto día de la creación. Pero con esto en la mente nosotros tenemos un problema. En el año 2014 fui con mi esposa y con mi hijo, nosotros fuimos a Londres y fuimos a un lugar simplemente fantástico, que es el Museo de Historia Natural, National History Museum de Londres, donde pudimos ver muchas especies distintas, y una de las cosas que a mí siempre me han fascinado desde que era niño eran los fósiles. Yo he pedido permisión a mi hijo y he traído esta pequeña roca que tiene una forma distinta y en realidad es un fósil, ¿sí? Es un fósil de un trilobite. Según la ciencia, los trilobites han habitado en esa tierra durante 250 millones de años y este espécimen ha desaparecido hace 252 millones de años. Pero si yo tengo en mente, yo veo este animal marino, que era un artrópodo marino parecido con el cangrejo, para que nos tengamos una idea, en el momento de la creación el hombre convivió con ese animal. Que esto que tengo en la mente no tiene 252 millones de años, sino que tiene menos. ¿Sí? Sin embargo, si vas a los museos de historia natural y trata de ver todo lo que son los carteles que dicen todo lo que es la historia y la datación de las fechas del mundo, y que cada uno de los museos va a decir una fecha distinta, y cada sociedad distinta, y cada lugar y cada época dirán una fecha distinta, también a mí me llama mucho la atención los carteles que dicen que los dinosaurios han reinado sobre la Tierra durante 125 millones de años y por un evento cataclísmico hace 66 millones de años se han extinguido por completo. ¿Sí? Ahí está. En un periodo que se llamaba Cretácico, si tenéis la curiosidad. Mucho antes, por supuesto, de que el hombre estuviera en la Tierra. Pero aquí plantea un problema, porque si nosotros tenemos que tener en mente lo que es el sexto día de la creación, donde se han creado todos los animales, y aquí entre los animales se incluye, y yo incluiría por supuesto los dinosaurios, está diciendo la Biblia que los hombres han convivido con los dinosaurios. Entonces, ¿qué?
Que algo no cuadra. ¿Qué está mal? ¿La ciencia está mal o la Biblia está mal? Que vamos ahí. Vamos a lo que son las evidencias, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 11 de Génesis, nosotros vamos al tema del relato de lo que es el diluvio, pero no llegaremos aquí a lo que es el diluvio. Vamos a estar primero solamente en el capítulo 1. ¿Está la Biblia equivocada en ese sentido? Si nosotros vamos a una región del sur de Texas, hay una ciudad que se llama Glen Rose y hay un pequeño arroyo donde al principio del siglo XX han encontrado huellas de dinosaurios. Huellas de dinosaurios que estaban ahí, según la ciencia, hace millones de años que dinosaurios han pisado en este barro y han dejado ahí varias huellas de varios dinosaurios que han pasado por ahí. Y esto ha intrigado a muchos los científicos que han hecho fotografías y han publicado en revistas. Sin embargo, algunos años después, en la parte más abajo, en el lecho de este río, han encontrado huellas humanas, pero fosilizadas también. Y entonces, claro, van y saltan y dicen así, la ciencia, ¿qué dice? Ah, esto es una falsificación. O esto eran huellas de dinosaurios que se han disminuido y se han erosionado y hacen parecer huellas humanas, pero que en realidad eran huellas de dinosaurios. Y claro, vienen también los creacionistas y dicen, esta es una evidencia de que el hombre y los dinosaurios han vivido juntos. Ahí otra vez viene la discusión, que los creacionistas dicen que esto era la evidencia y que los evolucionistas o los que creen en toda la historia de evolución de las especies dicen que esto era una falsificación y tratan de disminuir o tratan de rechazar todo lo que es una evidencia que es contraria a lo que ellos creen. La verdad es que nosotros no necesitamos específicamente que hayan fósiles de especies distintas y que vivieron en lugares distintos para que nosotros tengamos y podamos creer en el registro de Génesis, ¿sí? Así. Pero de acuerdo a muchas evidencias, entre fósiles que están puestos de forma vertical en varios estratos, como si hubiesen estado ahí en el registro geológico durante millones de años, o fósiles de especies que están en lugares distintos, ¿sí? Esto simplemente habla de que el registro fósil no es una cosa exacta. No es una cosa exacta, no es la palabra que dice así, esa es la prueba de que realmente ha tenido una evolución y que este animal ha vivido hace 252 millones de años y nosotros no hemos convivido con ellos. Vale, seguimos. Vamos a seguir. Fijaros el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza, y tenga el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Observa la palabra que dice aquí Dios. La palabra hebrea que dice esto aquí, ¿sí? Esa es la misma palabra que está en el versículo 1 de Génesis, la misma palabra. Esa palabra es una palabra hebrea que se lee Elohim, ¿sí? Esa es la palabra que se traduce como Dios aquí en ese versículo, ¿sí? Solamente dejo una nota, es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, la palabra Elohim aquí. La palabra, el sufijo him significa, es el plural masculino en hebreo. Porque el plural femenino es ot. Si nosotros fuéramos a decir banana en hebreo, es banana. Pero si fuéramos a decir bananas, sería bananot. ¿Sí? Bananas en hebreo. Pero sin embargo, observa que el plural de esa palabra Elohim es un plural masculino, lo que quiere decir lo que se podría traducir como dioses. Dioses. Sin embargo, es singular en su uso. Es singular en el uso. Ahora fijaros bien en la construcción que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego no dice en el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dijo, hagamos a Dios conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Y no dice así enseguida, así que crearon al hombre a sus imágenes. No, lo que dice es en singular. Entonces, así que Dios creó al hombre a su propia imagen, es decir, en singular. Entonces tenemos una pista de qué?
que tenemos un vislumbre de qué? De que con quién estaba hablando Elohim. Es una pequeña pista de lo que es la Trinidad. Estaban hablando entre ellos, estaban haciendo una reunión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban hablando, porque Elohim no estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no han participado en el proceso de la creación. Los ángeles son seres creados. Los ángeles no participaron en nada de esto. Entonces, la Biblia aquí declara que Elohim lo hizo, pero lo hizo lo que es la Trinidad. Y aquí viene un problema, porque muchas personas se confunden aquí en ese momento, porque dicen, a ver, la Biblia explica que Dios tiene una naturaleza única, pero otras personas explican, vosotros explicáis que aquí tiene una naturaleza triuna. Y es que la Biblia explica claramente que Dios es uno. ¿Sí? Deuteronomio 6:4 es el Shema. ¿Habéis escuchado lo que es el Shema? La oración, ¿sí? Shema Israel, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, es la palabra, esa es una oración que el pueblo judío recita muy a menudo. Sí, es una de las oraciones principales de lo que es el judaísmo. Y ahí está, el Señor es uno. Pero ¿cómo puede ser eso? Suena imposible, parece ser imposible para que nuestra mente pueda entender, pero es una cosa que es difícil de tratar de entender tres naturalezas en uno. Pero si nosotros tenemos en mente, por ejemplo, ciertas cosas que ocurren en nuestra realidad, como por ejemplo el tiempo puede tener tres realidades, dependiendo de cómo hablas de él. Podemos hablar del presente, podemos hablar del pasado o podemos hablar del futuro. Todo es la línea del tiempo, todo es el tiempo, pero son tres dimensiones distintas de lo que es el tiempo. O algo más palpable, como por ejemplo el agua. La semana pasada estábamos viendo un documental de un escalador que estaba escalando una montaña en Suiza y lo tenía que hacer a la madrugada porque estaba escalando sobre el hielo. Porque sabía que a partir del momento que naciera el sol y el sol tocara ese hielo se iba a derretir. Pero nosotros tenemos otro nombre para lo que es el agua solidificada, pero sigue siendo agua. De la misma forma que cuando pones un alimento caliente encima de la mesa y ves saliendo este vapor blanco, esto es agua. Es decir, tenemos agua en tres dimensiones distintas, pero sigue siendo agua. El agua líquida, sólida y gaseosa son tres estados distintos. De la misma forma, es algo inexplicable como tres formas distintas o tres manifestaciones distintas puede tener Dios. Pero aquí simplemente aparece lo que es Elohim diciendo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Ahora bien, ¿qué significa ser lo que es la imagen de Elohim? ¿Qué significa ser la imagen de Dios? A ver, aquí podemos tener algunas pistas. Es muy evidente, nosotros somos muy distintos a los animales. Nosotros no somos un gato, nosotros no nos comportamos como un perro. Nosotros tenemos una perrita en casa y a los que tienen mascotas saben que que las mascotas son muy especiales. ¿Sí? Nosotros tenemos a nuestra perrita que está ahí, va y nos saluda y de repente está ahí moviendo la colita y te está mirando y tú te quedas pensando y dices, oh, mira, está pensando en esto, está pensando, a lo mejor probablemente no esté pensando en esto. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la tendencia a poner la característica humana a veces en lo que son los animales, pero los animales no tienen esta capacidad de compartir, de comunicarse con los demás de la forma que nosotros lo hacemos, no tienen la capacidad de razonar como lo hacemos nosotros, no tiene capacidad de pensar en algo y reflexionar. ¿Sí? No tiene la capacidad de aplicar lo que es el intelecto en la razón en ciertos tipos de realidad. La investigación, lo que es el pensamiento lógico. Esto hace distinto al ser humano. ¿Sí? Todo esto, los animales no pueden hacer esto. Aparte que nosotros también estamos compuestos por tres partes. 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Sí? Cuando Pablo ahora dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa, 1 Tesalonicenses capítulo 5. A ver, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nosotros podemos pensar que somos un reflejo de Dios. Un reflejo tenue, pero somos un reflejo de Dios. Estas canas que me van apareciendo aquí, esa cana, no necesariamente estaban en el plan de Dios. Algunos que tienen algunas canas un poco más que yo. Aquí.
Y si vosotros no tenéis canas, algunos de vosotros no tenéis canas, no te preocupes, algún día la tendrás, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros somos un reflejo, pero un reflejo tenue. Pero ¿queréis saber cómo habría sido realmente el reflejo total y completo de Dios? Mira la vida de Jesucristo. Sin mancha, completo, perfecto, sin pecado. Esta es esa es el, el- la imagen que Dios tiene o tenía planificada para el ser humano. Así que un día nosotros, cada uno de nosotros será restaurado. Y eso es una certeza. Nosotros seremos restaurados a esta imagen original que Dios quería. ¿Sí? Versículo 28. Vamos a seguir. Luego Dios dijo, Dios los bendijo y dijo, sean fructíferos y multiplíquense sobre la tierra. Creo que hemos sido muy efectivos en esto, ¿sí? Hemos hecho un buen trabajo. Sométanla, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Ahora, nosotros vemos que aquí tenemos una relación especial, porque nosotros es como que nos dan carta blanca para poder someter la tierra. ¿Qué quiere decir? Someter no significa destruir la tierra. Significa poder aprovechar todo lo que es el potencial de la tierra, investigar, tratar de usarla en nuestro beneficio, aprovechar, ver todo lo que ha sido puesto en esa tierra para nuestro confort y nuestro desarrollo. ¿Sí? Entonces, hay un proverbio que dice que es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero es la gloria de los reyes el investigarlo. Es decir, la tierra estaba ahí virgen para que el ser humano pudiera investigar y aprovechar lo que es, por ejemplo, formas de energía para poder construir lugares cómodos para vivir. No iba a ser así de toda esa forma, ¿sí? Entonces, dijo en versículo 29, dijo Dios, he aquí, he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, versículo 30, y toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y sea así, y fue así. Bueno, parecería que nosotros fuimos creados para comer solo vegetales. No solamente nosotros, sino también los animales. Era una sociedad y una naturaleza esencialmente vegetariana. Las bestias del campo, me imagino el león comiendo plantas, me imagino eran todos herbívoros, ¿sí? Herbívoros. Bueno, en el capítulo 9 de Génesis, a partir después del diluvio, Dios da permisión para que se puedan comer animales, ¿sí? Pero en ese momento aquí lo que estamos hablando es que Dios hace el ser humano vegetariano. Y aquí yo me acuerdo de cuando yo era niño y mi madre decía así, Héctor, cómete todas tus verduras. Yo decía, verduras, yo no era mucho de verduras, la verdad sea así. Pero si había una cosa que no me gustaba de verdad, era los porotos, los frijoles, los alubias. No me gustaba, no me gustaba. Hoy, a mí me encanta, a mí me encanta. Así que madres que tienen hijos pequeños, tengáis esperanza, tengáis esperanza que los niños van a cambiar el paladar, ¿sí? No van a estar comiendo solo chuches y chocolates y colacao todo el día, ¿sí? Los niños, a ver, espero que sí, espero que cambie. Pero también me quedo pensando una cosa, sí, la Biblia dice que comer vegetales es bueno, pero también posiblemente una de las razones por la que quedo pensando que el ser humano es cada vez menos la imagen de Dios, a lo mejor podría ser por las cosas que ponemos en nuestro cuerpo. Con tantos alimentos ultraprocesados, con tantos conservantes locos y tantas cosas que ponen dentro de los alimentos, es que nos estamos ganando y buscando las enfermedades. Y somos cada vez parece que cuanto más vivimos aquí, menos nos hacemos la imagen de Dios. Entonces, si eres lo que comes, como dice esa frase, si eres lo que comes, ¿qué soy yo? Una patata frita grasienta. Luego, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Sí, era bueno en gran manera. Y aquí fue la tarde y mañana del día sexto. Y entonces, aquí, quiero que os fijáis bien en esta palabra que dice que Dios vio que algo era bueno, porque en el capítulo 2 te introducirá la idea de que Dios dice que algo no es bueno. ¿Sí? Algo que no era bueno.
¿Sí? Entonces, aquí, 7 veces en el capítulo 1, Dios dice que es bueno y aquí dice que era realmente la cosa, algo era muy bueno. Nosotros vamos a descubrir algo que era muy bueno. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, cuando cambian los capítulos, cambia lo que es la narrativa. Y el capítulo 2, hay algunas personas críticas que dicen que el capítulo 2 fue escrito por alguien distinto que el capítulo 1. Porque los capítulos se contradicen. ¿Sí? Que el capítulo 1 dice una cosa, el capítulo 2 dice otra cosa distinta, y que son dos autores que nunca se han conocido de esta forma. La verdad que yo no puedo estar más en desacuerdo, porque estos capítulos están en perfecta armonía. Lo único es que el capítulo 1 de Génesis es como si nosotros estuviéramos viendo la pantalla completa con un gran angular, pero el capítulo 2 es una lente en zoom. Al que le gusta la fotografía, es un zoom que está así enfocando lo que es una parte especial de lo que ha ocurrido. Entonces, aquí capítulo 1, que muestra todo lo que es el alcance de la creación, pero lo que es el capítulo 2 empieza lo que es la historia humana. Y aquí viene el génesis de la historia, el génesis de la humanidad. Y aquí aparece una otra cosa que es muy particular. Dios tiene un nombre distinto. Aquí. Entonces, capítulo 2, ¿sí? Vamos allá. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. ¿Sí? El versículo 1 dice que Dios aquí creó los cielos y la tierra y que todos ellos fueron terminados en el séptimo día. Y Dios terminó su trabajo, y ¿qué ha hecho? Descansó. Muy bien, descansó. Dios se ha cansado mucho de lo que ha hecho durante 6 días, y el séptimo día se relaja en un sofá y dice, vaya, qué trabajo, y aquí me he descansado. No es así, no es ese concepto de descansar como cuando, por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer, estamos toda la semana y llegamos el viernes a la tarde y nos sentamos y estamos, es el momento del descanso. No. La palabra descanso es un verbo. El verbo en original hebreo es Shabbat. Eso significa descansar. Pero la palabra descansar, Shabbat, no significa solamente el tema del descanso físico después de un trabajo, sino también significa el descanso de cesar, de terminar algo. Cuando terminas un trabajo. Entonces lo que quiere decir aquí en ese concepto es que Dios cesa su trabajo, porque en lo que creación quiere decir, en lo que creación se refiere, Dios ya no tiene nada más, ya lo ha completado. Entonces, en el séptimo día, Dios completa su obra de trabajo. Estaba completo, Dios ya había cumplido sus propósitos de creación. Y entonces, ya había cumplido los objetivos, ya no tenía nada más que hacer en ese sentido. ¿Sí? Ahora, una cosa es muy curiosa. Hay muchas similitudes de lo que es el relato de la creación con lo que se llama la cosmogonía babilónica. O incluso la cosmogonía es la forma que tienen varios pueblos y varias sociedades para explicar lo que es el inicio de lo que es el mundo y lo que es el universo. Y hay relatos que son, y una persona puede decir así, hay muchas similitudes de lo que son los relatos de la Biblia con la cosmogonía babilónica, por lo que podemos intuir de que la Biblia se inspiró en lo que decían los babilónicos. Yo también no puedo estar más en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El relato de la creación era algo tan vívido en aquella época que muchos de los pueblos han tomado este mismo relato y lo han adaptado a su misma forma de ver el inicio del mundo y el inicio del universo. Sin embargo, ellos van adaptando y van creando cosas distintas. Entonces es posible, claro, si lees lo que es el inicio del universo por los babilónicos, vas a leer y vas a tratar de entender ciertas cosas similares al relato de Génesis, al relato original. Sin embargo, hay cosas que son diametralmente opuestas. Por ejemplo, los babilónicos, o los babilonios, ¿no? Adoraban, los egipcios también, adoraban el sol, las estrellas y los planetas. Adoraban esto aquí. Son las estrellas eran adorados por los egipcios y los babilonios. Ellos pensaban que el sol, pensaban que la luna, pensaban que los planetas gobernaban la vida y trataban de determinar lo que era la tierra. ¿Sí? En la narrativa babilónica,
una otra cosa, el día 7 es un día maldito, es un día de mala suerte. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, todos los séptimos días eran días de mala suerte, como por ejemplo hoy en la superstición se puede decir que era como el viernes 13. Entonces el día séptimo, el día 14, el 21, el 28 del mes eran días de mala suerte, especialmente lo que es el séptimo día para los babilonios. Sin embargo, según el Génesis, esa superstición está ausente, porque es más, Dios creó el día séptimo y ¿qué ha hecho? Lo bendijo. Bendijo el día séptimo. ¿Sí? Lo santificó. Y en el versículo 3, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque ha descansado de toda la obra de la creación. Ahora, quiero fijaros una cosa. También hay cierta crítica que dice, Dios nunca le ha dado el séptimo día y nunca le ha dicho a Adán que tuviera que guardar el séptimo día. Es verdad, es cierto. Aquí no hay ningún tipo de mandamiento que dice Dios que Adán tenía que guardar el séptimo día. Tampoco dice que Dios tenía que honrar a tu padre y tu madre, tampoco decía que Dios decía que no matarás. Es decir, no había dado especialmente los 10 mandamientos. Pero en lo que es la ley de Moisés y el desarrollo de lo que es de los 10 mandamientos, se pone físicamente y de forma escrita lo que ya se sabía, ya se había puesto en el corazón del hombre en el libro de Génesis. El libro de Génesis no tenía los 10 mandamientos escritos. Los 10 mandamientos escritos fueron puestos en el libro de Éxodo. ¿Sí? Entonces, parece ser no, y aquí la creación de lo que es la semana de la creación vislumbra un descanso de un día. Y os aseguro, claro, hay la semana de trabajo descansan 2 días y ahora están queriendo hablar de que trabajemos 4 días a la semana y que no estaría mal, ¿no? ¿Sí? 4 días a la semana y descansemos 3, ¿sí? Eso plantea otros problemas, pero bueno, se da muy claro de que en lo que es el desarrollo de la semana, uno de los días de la semana tiene que ser un día de descanso, y este día de descanso, que es aquí, según la visión del Génesis, el Shabbat, el día descanso, pusieron el nombre de Shabbat, el día que significa descanso, ¿sí? Es el día donde recordamos y el día que nosotros elegimos para venir aquí. El día que nosotros elegimos para entregar nuestra vida, para aprender y para recordar ¿qué? Recordar esta historia, recordar la historia de la creación. Si no, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido recordar, entender lo que es la idea de lo que es el Shabbat. Seguimos. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Y toda planta del campo antes de que fuera la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Apareció un nombre nuevo. Dependiendo de la versión de la Biblia que leéis, aquí puedes leer la palabra Señor, pero escrito en letras mayúsculas, o aparecerá lo que es un nuevo nombre, que es la palabra Jehová. ¿Dónde está el original? El original viene de lo que llamamos el tetragramatón. Tetra son 4, ¿sí? Tetragramatón, porque son 4 letras. 4 letras que en hebreo sería más o menos traducido como un Y, W, H, W. ¿Cómo vas a pronunciar esto? Es impronunciable. Porque si bien lo que está escrito en todo lo que es el Antiguo Testamento, tenían unas pequeñas tildes que nos ayudaban a pronunciar lo que eran las palabras, esta palabra, específicamente el tetragramatón, no tiene forma de pronunciar. Nosotros perdimos lo que es la pronunciación. Y nosotros no solamente hemos perdido la pronunciación y no sabemos cómo pronunciar esto, sino que nosotros, según la tradición judía, el nombre de Dios es tan santo que no lo podrían pronunciar y tampoco lo podían escribir. Entonces, vas a ver que cuando un judío lee este texto y se encuentra con el Y, W, H, W, lo va a cambiar el nombre. Va a poner una palabra que no está. Le dirá Adonai, que significa mi Señor, o dirá Hashem, que significa el nombre, ¿sí? Pero nunca dirá esto aquí. Nosotros
hemos hecho alguna traducción y alguna adaptación usando la palabra Adonai junto con el nombre, con el tetragramatón, y podemos usar la palabra Jehová o Yahvé, que será más o menos una transliteración lo que sería esta palabra que es impronunciable. Y entonces aparece aquí dos conceptos, porque aquí está Jehová Dios, está del tetragramatón, está Yahvé o Jehová Elohim, ¿sí? Elohim porque era el creador, la relación, el nombre que ha dado junto con su creación desde el capítulo 1, la relación que tiene él con su creación. Pero Jehová es la relación que tiene él con el capítulo 2, la relación que tiene él con el desarrollo de lo que es la humanidad y con su pueblo escogido. Entonces, vais a ver, cada vez que veis este nombre mayúscula, sabéis que era esta palabra de la que estaba escrito, ¿sí? Ahora, ¿os acordáis cómo estaba en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés había ido y se había encontrado con la zarza, ¿cómo se dice? Zarza, eso, con dos zetas, ¿no? La zarza ardiente, y entonces se encuentra con Dios que está hablando con él. Y le dice, tú ve al faraón de Egipto y dile que yo les he mandado. Moisés va y le pregunta, pero me preguntará quién me manda. ¿Quién debo decir que me mande? Y él dice así, yo soy quien soy. ¿Sí? Yo soy quien soy. Y diles a ellos que yo soy, los envía a ellos porque este es mi nombre para siempre y mi memorial. Es decir, el pequeño tetragramatón significa lo que es la primera persona de la palabra hebrea Hiyá, que significa ser. El tetragramatón significa yo soy. Yo soy. Y entonces él dice que él es, no dice que él era. Dice que él es, porque en ese momento es el Dios, es que él es el no contingente, no es dependiente, no depende de nada para su existencia. Es el que tiene la autoexistencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la palabra yo soy. Entonces, tenemos aquí Elohim, que tiene la relación de Dios con su creación, y tenemos a Yahvé, que es la relación de Dios con su pueblo escogido. Entonces, versículo 4 y el versículo 5. En el día que Dios ha hecho los cielos y la tierra antes que cualquier planta, el Señor no había hecho llover sobre la tierra. Y eso es una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué? Tenemos el entendimiento de que la lluvia vino mucho tiempo después. Pero si tenía plantas, ¿cómo puede ser que las plantas puedan sobrevivir si no tenían lluvia? Aquí hay muchas especulaciones con relación a esto, pero hay personas que piensan, algunos científicos creacionistas piensan que había como si fuera un tipo era casi como un sistema de riego automatizado. ¿Qué significa? A ver, yo solo puedo tratar de adivinar. Como si hubiera una bóveda en la atmósfera que estaba mantenida por una gran cantidad de agua en vapor. Y esto trataba de por las mañanas irrigar y humedecer la tierra y hacer que las plantas pudieran no morirse de deshidratación. Ese tipo de bóveda haría que la tierra más bien tuviera una temperatura más o menos estable durante todo el año. No habría estas grandes diferencias entre lo que era la temperatura y más bien sería un ambiente muy húmedo. Pero, a ver, todo eso lo que estoy diciendo es simplemente especulación. Algunos dicen que esta bóveda de una gran cantidad de agua se rompió y esta cantidad de agua al final terminó haciendo los océanos, que fue la gran causa del diluvio, que vamos a ver algunos capítulos después. Y que también habría sido uno de los motivos de por qué las personas antes del diluvio hubieran vivido tanto tiempo. ¿Por qué vivían tanto tiempo? Porque por lo menos evitaban lo que era el desarrollo de los rayos solares y tantas cosas que hacen. Versículo 7 es un versículo que a mí me encanta. Entonces Jehová Dios, es Jehová, Yahvé, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A ver, esta escena me hubiera encantado verla. Dios crea la humanidad y aquí el autor del libro se centra en una creación especial de Dios. ¿Por qué aquí
no dice, como piensan muchas personas, que Dios creó un muñeco de barro. Dios dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Habrá formado un cadáver, un ser inerte, o sea, un cadáver inerte, ¿sí? Formó. Pero aquí también hay una palabra muy importante, porque cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, esta palabra formó en hebreo original es la palabra yacer. Yacer significa la palabra moldear, como lo hace un artista. Como hace un artista en alfarería que moldea el barro, por eso posiblemente quedó la idea de que Dios formó el hombre como si fuera un vaso de barro, pero no es exactamente la idea de formar el hombre como si fuera un muñeco, sino formar el hombre con el cuidado de un artista, un artista que usa este verbo para expresión. Y entonces el Señor sopla en sus narices este aliento. Este aliento tiene, ese aliento, tanto aliento como viento tiene un nombre. En hebreo antiguo es ruach, ¿sí? Este aliento de vida, en griego es pneuma. Pero este aliento de vida es lo que hace que este cadáver se transforme en un ser viviente. Es más, se transforma en un alma viviente en algunas traducciones, la traducción mejor, ¿sí? Ahora más bien, aquí termina lo que es el hecho de la formación del hombre y luego empieza a haber algunas vislumbres de lo que es la geografía, de lo que era la geografía prediluviana. Pero yo no, hace unos días estábamos hablando con mi esposa y dice así, porque ¿dónde habrá estado el jardín del Edén? El jardín del Edén es que la verdad es que es prácticamente imposible saber. Porque si bien aparecen algunos nombres que hoy están, nosotros no podemos saber exactamente cómo estaban antes del diluvio. Por ejemplo, el versículo 10, salía del Edén un río para regar el huerto, de ahí se repartía en 4 brazos. El primero era Pisón. ¿Y dónde está ese río Pisón hoy por hoy? Nadie conoce. Algunos dicen que era el río Ganges, otros dicen que era un río de Arabia, pero la verdad es que no se sabe, ¿sí? Y este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Listo, ya está. Ávila. ¿Sí? Pero no sabemos dónde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno. Y también hay bedelio y ónice. Versículo 13. Y el nombre del segundo río es Gijón, que rodea toda la tierra de Cus. Después, en el Antiguo Testamento, la palabra Cus designa una parte de África que es Etiopía. Y entonces se piensan que esto podría ser el río Nilo prediluviano. Pero bueno, otra vez, es lo que digo. Estamos hablando de una geografía prediluviana. Luego, el tercer río es el Hiddekel, que es otro nombre para el río Tigris, que es el que va al oriente de Asiria. El cuarto es el río Éufrates. Estamos hablando de un espacio grande que sería más o menos la región de la Mesopotamia. ¿Estaba ahí exactamente el jardín de Edén? No lo sé, porque también tenemos que pensar que muchos de los nombres antiguos se prestan para hacer nombres actuales. ¿Habéis estado ya en Barcelona? ¿Cuándo habéis estado en Barcelona? ¿Sí? Barcelona, Colombia, estoy hablando. Barcelona, sí, en Colombia hay una ciudad que se llama Barcelona. ¿Quién ha estado en Mérida? Mérida, México. Ah, vale. A ver, estamos hablando de que son ciudades que tienen... ¿O quién ha estado en Málaga? Pero Málaga, Colombia. ¿Sí? Hay Málaga en Estados Unidos también. Es decir, tenemos varios nombres similares que designan lugares distintos. ¿Sí? Una persona puedes ir a Valencia, pero hay una ciudad en Argentina que se llama Valencia. ¿Sí? Entonces, nosotros cambiamos nombres por otros. Entonces, así pasó prácticamente después del diluvio. Nosotros vamos a saber exactamente lo que es esto. En el versículo 9, Dios pone el jardín del Edén, y pone ahí el hombre para poder trabajar. Ahora, el jardín del Edén, quiero que imaginéis. Yo me imagino que habría sido un lugar simplemente espectacular. Vegetación verde, animales, sin impuestos, sin hipotecas. Un trabajo de ensueños que te dice Adán, mira, ponte a poner los nombres de los animales. Fantástico.
fantástico. Era un paraíso, un entorno perfecto para esto. Sin embargo, siempre hay una persona que va a poder criticar. Y la verdad es que, ¿cómo puede ser que en un lugar perfecto es como si tuviera un engranaje perfecta y Dios va y pone como si fuera una llave inglesa en el engranaje, que hace así el engranaje? ¿Cómo puede ser que haya puesto en el jardín del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo puede ser esto? Hubiera sido una solución muy simple. Hubiera sido simplemente quitar el árbol del bien y del mal y iba a ser toda una maravilla. Y aquí está la situación. ¿Por qué? Si tú quitas el árbol del bien y del mal, quitas lo que es la posibilidad de algo. Quita lo que es la posibilidad del libre albedrío. Y el libre albedrío es la base para que una persona pueda amar de verdad. Tú no puedes pedir amor a algo que está prohibido de no hacer otra cosa que no sea amar. No puedes coger una muñequita de esas muñequitas que tiras a la cuerda y dice así, yo te quiero. Y tú dices así, ay, qué lindo, esto sí, esto realmente me llena. Y esta muñequita me dice que me quiere porque es eso, es un sentimiento completo y puro. Yo pienso que si piensas esto, necesitas terapia. Porque no, la cosa no funciona así. Si Dios hubiera creado robots autómatas, nosotros no tendríamos lo que es la capacidad de la libre elección y libre albedrío. El libre albedrío lleva a lo que es el amor, pero también el amor implica un riesgo, porque las personas también pueden elegir el camino contrario. Y elegir el camino contrario es elegir pecar. Y ese era el riesgo que tenía que tener aquí. El hombre cuida del jardín del Edén. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya estamos terminando. Es que hay tantas cosas, tantos detalles que es simplemente fantástico. Son simplemente fantásticos. Ahora, pensaros una cosa. Tenía que haber, para que hubiera realmente un Dios amoroso, tenía que haber lo que es la voluntad. Eh, el hombre estaba en ese lugar perfecto. ¿Qué podría ser mejor que esto? Estaba ahí en el trabajo perfecto, dando nombre a lo que eran los animales, diciendo que podría comer de todos los tipos de frutas distintas y fantásticas y con sabores que ya ni me imagino. Pero sin embargo, Dios ve, Dios ve esto y dice así, hay algo que no está bien. Pero ¿cómo puede ser que no esté bien? Si estaba todo perfecto, el ambiente era perfecto. Hay algo que no esté bien. Versículo 18, Jehová Dios dice, no es bueno. ¿Os acordáis que al final del capítulo 1 dice, Dios vio que todo era bueno, que bueno en gran manera? Pero el versículo 18 dice algo que no es bueno. No es bueno que ¿qué? Que el hombre esté solo. No, el hombre le haría una ayuda idónea para él. ¿Sí? Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. No sé qué idioma habrá usado Adán, ciertamente no ha sido el castellano ni el inglés, pero yo me imagino que habrá visto algunos animales y algunas fantásticos, ¿no? Poner nombres grandilocuentes, rinoceronte, ¿sí? Sí, sí. Tiranosaurio, ¿no? Imaginaros, ¿no? ¿Sí? Poniendo, y algunos que son nombres muy más sencillos, gato, ¿no? Perro, ¿no? ¿Sí? Eh, pero lo que llamó la atención es que algo no tenía equilibrio. Si veía que los animales tenían sus equilibrios, Adán no tenía un equilibrio y no había algo, no había nada que pudiera completarle. Ni más, ni aún el mejor amigo del hombre, el perro, podría completarlo. Entonces, ¿qué hace el cirujano? El padre de la cirugía y de los anestesistas, ¿no? Puso a Adán, entonces, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? El versículo 18, Jehová Dios dice que le haré una ayuda idónea para él. Ayuda idónea.
¿sí? Como si fuera una ayudadora. Ahora pregunto a las mujeres, ¿cómo sentiríais si vinieras vuestros maridos y decieras así, mira, ese es mi ayudador? Creo que no hubiera gustado mucho, ¿no? Así que, ¿de qué me dices? Sí, esa es mi ayudadora, ¿sí? Mi ayudadora, es mi ayuda idónea, ¿sí? Pero fijaros una cosa, fijaros que la palabra que dice ayudadora es la misma palabra que Dios usa para referirse a sí mismo, ¿sí? En Salmos, Dios es nuestro refugio y ayuda necesaria. Entonces, esta es la misma palabra que Dios usa para designarse a lo que es la creación de la mujer. Matthew Henry, Matthew Henry, que es el gran comentarista del siglo XIX, él había escrito que Dios no sacó a la mujer de los pies para que el hombre pisara en ella, y tampoco lo sacó de la cabeza para que el hombre se señoreara sobre ella, sino que la sacó de un costado cerca del corazón para que la protegiera y la amara y que fuera igual a él siempre toda su vida. Fantástico. A mí me encanta esta analogía. Y entonces cuando Dios va y le presenta Eva, Adán, yo sinceramente, a mí me causa mucha curiosidad que la trae a él y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Creo que pierde lo que es el principio de lo que es el hebreo original, ¿no? Se llamará varona porque del varón fue sacado, ¿sí? Se pierde lo que es el concepto original de lo que es el hebreo, ¿sí? Porque la palabra Adán es muy parecido con la palabra tierra en hebreo, que es Adamá, ¿sí? Y entonces, la palabra varona, la palabra sería ish, y se labra ish y isha. Eso serían las palabras. Pero hay una traducción que se llama la traducción viviente, que cuando dice que cuando Adán ve a Eva, él dice, esto es. Es una cosa muy parecida con wow. Algo muy parecido con eso. Eso es lo que estaba esperando. Esa es la ayuda que yo estaba esperando. Esto es lo que yo quería. ¿Sí? Esta ahora es la contrapartida que tenía que tener el hombre. Entonces está el hombre y está la mujer. Y hay un versículo que a mí me gustaría ya completar el mensaje porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una de las mejores cosas que pueden hacer, uno de los mejores regalos que pueden hacer los padres a los hijos es dejarlos ir. ¿Sí? No, los hijos no tienen que estar con su padre y con su madre todo el tiempo. Los dejan ir. Esto. Porque los dos se unen y se forman una sola carne. Y el versículo 25, que es un versículo que a mí realmente me encanta, porque decía, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Y no estaba hablando de simplemente lo que era una desnudez física, sino que habían llegado a lo que era la verdadera intimidad, donde no habría cosas para esconder uno del otro. No tenían, había literalmente una vulnerabilidad psicológica entre uno y otro. ¿Sí? Es decir, había una confianza donde ellos podían ser ellos mismos uno con el otro, no había nada que podría separarlos. ¿Sí? Y esa es la idea. Y disfrutaron de esta intimidad hasta que en el capítulo 3 viene el pecado y entró en la relación y donde tuvieron que hacer ¿qué? Trataron de esconderse el uno del otro. ¿Sí? Principios son muy importantes para que nosotros podamos entender de dónde venimos. Nosotros no podemos seguir toda la historia, explicar las profecías, entender todo, si nosotros no pasamos por los relatos maravillosos, fantásticos y tan inspiradores que nos da el libro de Génesis, que es un libro que estoy releyendo y que me apasiona cada vez más porque voy descubriendo tantas otras cosas que me gusta compartir. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un feliz sábado.